señor Trillo, y vamos a hablar del control judicial. El control judicial se logra con el respeto a la ley y el predominio del Estado de Derecho sobre la razón de Estado. Debe estar en manos de un poder judicial con amplias garantías de independencia. Con arreglo a esta premisa inicial, para el control judicial, ¿qué es más aconsejable? ¿El juez especial o el juez natural? Bueno, yo he sido, y con un compañero del tribunal durante 6 años, juez de inteligencia, y no tenía, ni tengo probablemente, una experiencia especial en materia de inteligencia, sino que como juez mi única aportación es el posible conocimiento del derecho. La posición del juez en materia de inteligencia no tiene relación ninguna, tiene una relación muy poca, a lo que es el hábito del juez como persona que se pronuncia finalmente después de un proceso en que ha habido una dialéctica de partes. El juez de inteligencia, que es un juez del Tribunal Supremo, normalmente de la Sala de Contencioso Administrativo, y un segundo, no me acuerdo, un vicejuez, no me acuerdo cómo se llamaba, sustituto, que es de la Sala de lo Penal, su forma de actuar tiene que tener en cuenta que la inteligencia, hablaba hace un rato con el coronel, las peticiones no son peticiones como se hacen en los juzgados y sometidos a los tiempos judiciales, esos tiempos eternos de la justicia, sino que son peticiones para resolución inmediata. El juez tiene una doble ventaja que no tiene el controlador de la soberanía, el controlador parlamentario, y que es que realmente respecto a los actos que va a la actividad que va a desarrollar el servicio, establece una prevención general, un marco de legalidad, que es lo que le pide únicamente, ver si hay atentados, diríamos, si no fuese con autorización, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Pero esto se tramita de forma que alguien, que suele ser la misma persona, un enlace del servicio secreto, viene semanalmente a hablar con el juez, presenta por escrito unas peticiones argumentadas, pero el juez, a diferencia de la comisión parlamentaria, de la que la ley desconfía de su confidencialidad, y por eso dice que no puede levantarse el secreto sobre los medios y fuentes, la comisión no puede conocer los medios y fuentes o las que tenga de origen extranjero, realmente el juez no tiene esa limitación, porque el juez tiene en su mano, diríamos, un poder, un cierto poder, y puede pedir al que viene con la petición esto de dónde viene, por qué me afirma que este señor al que vamos a entrar en su domicilio con sus comunicaciones atenta contra la seguridad de la Constitución, del Estado, de la territorialidad, y de dónde viene esta idea. Y a mí me lo tienen que decir el juez, porque si no yo puedo negar esa. Es más, voy a decir, no relatando las circunstancias, pero sí un caso que tuve en que me pedían una entrada en determinado sitio, era el País Vasco, y sí había, porque el juez tiene que examinar la proporcionalidad, lo que dice la directiva de seguridad anual y la medida que le piden. Este elemento de comparación normalmente se presenta con una gran claridad. En mi época era el tema de ETA, el yihadismo, también el tema nuclear de Irak. Pero en fin, piden una entrada
en un local concreto, forzando esa entrada. La situación de ese local era tan peculiar que desde mi punto de vista existía proporcionalidad, tenía que ser autorizada esa entrada, pero si aquello llegaba a conocerse públicamente, que se hiciese la entrada de una forma defectuosa, de manera que se hiciese público, sería, desde mi punto de vista, un escándalo muy difícilmente explicable a la sociedad. Yo lo había comprendido muy difícilmente. Entonces pedí que viniese quien iba a hacer esa operación, que me explicase exactamente cómo había sido esa operación y cuáles eran los riesgos de ese fracaso. Eso que yo pedí y que vinieron a satisfacerme, no podría hacerlo la comisión parlamentaria. Pero en todo caso, sí también, y me estoy extendiendo más de lo debido, pero voy a acabar muy sencillamente, porque salió aquí el caso Pegasus. Cuando se habla de España, de que no comprende la inteligencia y todo eso, hay un factor que en España es muy curioso. Cuando hay un enfrentamiento, un conflicto entre la política, los políticos, y la justicia, los jueces, algo que dicen los jueces, la población española, que habla muy mal de los jueces, sin embargo, normalmente en ese momento se inclina a favor de lo que han dicho los jueces. Y es curioso que en el caso Pegasus se pacificó relativamente al ambiente en sociedad cuando se dijo que el juez del Supremo, el que me sucedió a mí, por cierto, había autorizado esas medidas. De modo que la sociedad española da mucha credibilidad a ese control, que yo no estoy defendiendo por haber estado allí, pero que sí. En el ejemplo que ha puesto, los agentes que le explicaron lo que iban a hacer, le estaban explicando los procedimientos, los medios y los procedimientos, que ellos... Que está bajo secreto. Pues sí, pero con el juez no. No el mío. Con el juez, o sea, porque yo, si no me daban esos datos, yo no firmaba. Exacto. Claro. Y entonces también tengo que decir una cosa, que ellos los agentes me decían, es que lo que usted, hay que tener en cuenta que en España hacía poco que había habido procesos penales contra el director del PNI, del FSI y todo eso. Es decir, estaba una situación de eso. Y ellos me decían, es que nosotros con el papel suyo vamos muy seguros, vamos de que no nos puede pasar nada. La otra cosa es que usted haga mal el papel o lo que sea. Pero quiero decir eso. Y luego voy a añadir otra cosa. No sé si hay aquí extranjeros, que a lo mejor no. Los españoles sí lo conocen perfectamente. En España, y lo digo porque yo fui ponente de esa sentencia, en el año 97 se ordenó por el Tribunal Supremo la desclasificación de unos documentos que el gobierno se negaba a desclasificar a un juez. Una sentencia muy discutible, ¿eh? Sí. Y muy discutida y todo eso. Pero quiero decir que creo que debe ser, no sé si ha ocurrido en Alemania alguna vez, que la justicia ordenó desclasificar unos documentos que se negaban a entregar al juez y que el gobierno... Esto que acaba de contar nuestro magistrado, la verdad es que es una maravilla. Una maravilla. No, es una maravilla porque los grupos enemigos del Centro Nacional de Inteligencia lo que dicen es que los jueces españoles están vendidos al CNI y que nunca hacen lo que Ramón Trillo nos acaba de contar, que hace de verdad un juez del Tribunal Supremo Español ejerciendo sus funciones judiciales con profesionalidad al 100% y con absoluta amplitud en el control.
Claro, o sea, un juez del Tribunal Supremo llega y dice, me vas a contar cómo vas a entrar y si no, no te autorizo. Claro. Y aún no hay más. No, claro. Vamos a ver. Este es el control. Insisto, para yo daría... desclasificar una cuestión secreta tiene que haber una orden que no puede venir de un juez, sino del órgano competente en desclasificar. Bueno, pero ahí en el caso que está poniendo Ramón, que fue el del papel, los papeles del CSIC... La actuación que hacen conmigo... Claro. Es una actuación secreta y claro, yo participo de ese secreto. Claro. Yo no puedo contar aquí lo que me contaron. Sí, pero el auto es secreto también. Pero aún hay más. Señalar los procedimientos. Este señor no está conforme. El auto es secreto también. Y luego, añadir una cosita más por si alguien quiere participar más en el debate. No estamos hablando de la posibilidad de mejora. Estoy de acuerdo perfectamente con lo que has dicho, totalmente. Hay un punto que yo me he encontrado a veces en mi práctica profesional como abogado del Estado que yo creo que sí se puede mejorar, que es el tema de que un juez, cualquiera, en un momento determinado, se encuentra que para investigar un asunto, el que sea, normalmente de naturaleza penal, tiene que pedir la desclasificación de unos papeles. ¿Vale? Esto hasta ahora es competencia, iba a decir discrecional, pero es que la discrecionalidad en el sentido administrativo no es lo que la gente entiende que es la discrecionalidad. Esto es algo rayano en la arbitrariedad o incluso posiblemente hasta en el capricho de las autoridades administrativas. Es decir, la autoridad administrativa dice, no te lo desclasifico. ¿Por qué? Porque no. No da motivo, no da razón. Ahí sí se puede avanzar algo, porque efectivamente aquel caso de los papeles del CSIC, en donde al final se montó un pollo, perdónenme la expresión, en un conflicto de jurisdicción que hubo que plantear, que resolvió finalmente el Tribunal Supremo y que tensó muchísimo las cuerdas, las relaciones entre el CSIC y la justicia y el gobierno, pues yo creo que sería deseable establecer un procedimiento más normal, más razonable, para que de alguna forma se pudiera resolver ese conflicto entre la administración pública, que igual quiere mantener un secreto, y la justicia, que necesita conocer un dato. ¿Cómo? Pues con una cosa que llevamos algunos reclamando desde hace mucho tiempo: la reforma, la modificación, la modernización de... Claro. Un momento. Como historiador. Me había pedido Carlos la palabra. Sí. Un momento, Fernando. Dos comentarios muy brevemente. Uno sobre el tema anterior, pero va a ser breve, es decir, el control parlamentario, aunque creamos otra cosa de nuestros aliados y amigos que siempre consideramos que están por encima de nosotros, es más tardío de lo que creemos. Es decir, cuando empezaron las cosas a funcionar en términos de control parlamentario, es anteayer, históricamente, porque tenemos algunos estímulos que hemos recibido para ello, ¿no? El 11 de septiembre, del que hemos hablado mucho, pero también, bueno, pues la guerra mundial o cibernética de Rusia, el mundo ciber, Snowden, etc. Entonces, británicos, alemanes, si me permite, franceses incluso, control sí, pero tampoco con tanta tradición como podríamos creer. Eso en relación con el control parlamentario, que era la pregunta anterior. Ahora vamos al control judicial. Vivimos en un mundo garantista. España, por supuesto, y los demás estados occidentales también. Y eso cuenta. Además, más garantismo a ser posible cada vez. En el que, por supuesto, hay una arquitectura jurídica importante que nos protege, tanto a nivel nacional como internacional. No perdamos de vista a qué pertenecemos. Porque pertenecemos a la Unión Europea y pertenecemos al Consejo de Europa. Y ahí tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vigila cuidadosamente y que a veces da la razón a quien no nos gustaría que se la diera, pero se la da, porque así son las cosas. Pero es un mundo también a perfeccionar, es decir, la cooperación judicial dentro de la Unión Europea, incluso el propio funcionamiento judicial de la Unión Europea, pues tiene sus fallos. Y además tú lo evocabas antes, el tema del Sáhara. En julio se va a renovar el acuerdo de pesca. Y, por supuesto, el tribunal se va a pronunciar como debe, es decir, con arreglo al derecho internacional. No, el tribunal sí, pero estamos hablando de la política. Es decir, era una para financiar, claro, pero no se sabe si va a coincidir con las dos sentencias. Bueno, si da igual, lo importante es si se aplican o no, que no se aplican. Es a lo que voy. Claro, y eso es un mundo internacional muy refinado. Hay una dimensión importante que me gustaría traer a colación. Recordemos que cuando Cameron cometió el error
me permito hablar a estas horas de la tarde porque estamos en un marco desinhibido. Bueno, fue doble. Convocó el referéndum escocés y convocó el Brexit. Bueno, para el referéndum escocés, ahí sí hay distancia entre españoles y británicos. Cuando vio que las cosas se estaban poniendo feas, una de las armas que utilizó para disuadir a quienes querían la separación fue decirles, si ustedes se van a perder la protección, el aparato, el paraguas de inteligencia que les aporta el Reino Unido. Claro, tampoco sabemos empíricamente si los que votaron a favor de quedarse fue por eso, pero ahí tienen una comunidad de inteligencia y una comunidad de seguridad y defensa que nosotros aún no tenemos con esa solidez. Es decir, que hay comunidades, sociedades y hay sociedades. De todas formas, los escoceses se quieren seguir marchando, es decir, que ahora igual ya eso de los servicios de inteligencia ya no funciona. Los catalanes, si se independizaran algún día, lo primero que querrían es un servicio de inteligencia. De hecho, ya han elaborado al respecto y tienen sus borradores, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente. El tema del secreto, a mí la primera acreditación de seguridad que me dieron en el año 94 para ir como investigador a la Unión Europea Occidental, a París, al Instituto de Estudios de Seguridad, me acuerdo que me convocaron a un búnker que hay en el Palacio de Santa Cruz y ahí bajé yo temeroso pero muy orgulloso y me hicieron firmar un papel en el que me comprometía a que si transmitía, porque manejaba información confidencial en mi trabajo, iba a manejar información confidencial en mi trabajo, me iban a caer 10 años. Y a mí eso entonces y hoy, digamos que me conmueve y me compromete, aparte del patriotismo. Quizás Rufián no tenga tan claro eso, porque quizás, no sé si nuestras señorías firman algo parecido, los que participan en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero si no lo firman, deberían de firmarlo y quererse. Pero es que Rufián ha cogido un acta de diputado, estando prometiendo, haciendo una cosa tal, y el resto de sus compañeros de hemiciclo, a poder, habían protestado de ese. Pero los 10 años también se le aplican a él, ¿no? No sé. Aunque sea por imperativo legal, yo creo que los 10 años le deberían de caer. Pero eso es importante, claro, que lo crea. No, para el juez, la denuncia y la archivaron. Para el juez le tenía que decir que hay algo más. No solamente personalmente, Estado garantista. Para el juez le tenía que decir que no solamente hay decir, bueno, se opera o no se opera en este ámbito, se hace o se actúa. Hay después una respuesta a ese juez, de acuerdo con un plazo, que se le marca de un mes o lo que sea, y si no se ha conseguido nada de la escucha, de la penetración de la historia, el juez dice, no se sigue por ese camino. Eso es importante, porque eso me ayuda a mí a buscar otros medios, otros procedimientos, otras fuentes, para decirle a ese juez que sí, que es verdad lo que estoy diciendo, pero en principio él tiene la capacidad absoluta de decir, no puede seguir por ese camino. Respecto a los secretos, yo como historiador lamento mucho que exista esa ley, porque no puedo investigar. Y no puedo investigar lo siguiente. Un centro de inteligencia guarda secretos. Y esos secretos pueden modificar hechos determinados de la historia que vivimos. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Y además es hasta lamentable que yo he tenido que asistir a una tesis doctoral sobre el Sáhara, en la que lo que se dirime allí está sacado de los documentos abiertos ya de Estados Unidos. Entonces sabemos qué información suele tener Estados Unidos por allí. Sí, eso es lo que yo he vivido ahí en ese mundo, ¿no? Y el control que hablamos hoy, el control, donde el tiempo que estuve con Emilio Alonso Manglano de director, si queremos saber qué tipo de control había, que era de respeto mutuo, él marcaba las pautas que había que seguir, leamos el libro de los papeles de Manglano, el jefe de los espías, y nos daremos cuenta cómo era el servicio en aquel momento. Posteriormente, por errores, hubo actuaciones judiciales, claro que sí. Y hubo jueces interesados en darnos la autorización y tal. Es más, Félix Miranda Robledo, un director, tuvo un segundo bordo que era un jurídico. Posteriormente de todo ese mare magnum, lo que salió es una asesoría jurídica. Bien, ¿qué cuentas? Yo tengo un amigo juez sustituto que me dice, el director del servicio, y habla de Alemania, tenía que ser un juez. Y los directores de los departamentos tenían que ser jueces. Entonces no podríamos operar nunca
porque los jueces plantean dudas y cuando queremos actuar con una determinada rapidez, no podemos estar ahí. Y todos sabemos que la intervención judicial lo que ha provocado es una dificultad en la intervención de las comunicaciones y una dificultad en la intervención con rapidez en algunos domicilios, sobre todo también los seguimientos que se hacen colocando aparatos específicos. Entonces, hay que cambiar porque el control no